Esta semana de mierda, en Venezuela, el flamante billete de $1 millón compra un pan. Venezuela ya estrenó un nuevo billete de $1 millón. Los venezolanos se preguntan qué se compra con él y se responden con contundencia: apenas un pancito. Parece que debido a la devaluación pues, ¿no? que existe allá con la moneda de Venezuela, ya prácticamente son simplemente objetos de colección porque no tienen un valor real monetario. De hecho existe esta economía doble, ¿no? Allá con el dólar, que es la moneda ilegal que se está comercializando, pues no allá. Sí, eso dólar es la moneda fuerte. El dólar no es ilegal, lo que pasa es que no todos pueden tener acceso a él. Y te venden todo en dólares, muchas cosas en dólares. O sea, es ilegal en el sentido de que no es una moneda emitida por el Banco Central. No es oficial. Perdón, esa es la palabra, no es oficial, es verdad. Entonces, hay un mercado. Pero el cambio es terrible, tengo entendido que es una economía doble, como dice. Es ilegal que un cubano tenga dólares, por ejemplo. Ahí, es ilegal. En Cuba, sí. Mira, yo te repetí, yo viví en Cuba, no viví, estuve 5 meses viví en Cuba después, pero yo sí viví en Venezuela. Yo sí me fui 2 años a Venezuela, en el 88 y en el 90 a jugar y permanecí un tiempo. Yo tengo un nexo muy fuerte con Venezuela. Y cuando pasa todo esto y me llaman amigos y me dicen que es terrible lo que escucho, lo que está pasando y todo. Pero yo quiero irme. Quisiera irme y realmente grabar y recorrer y ver qué es lo que pasa realmente, porque sí creo que muchas cosas son exageraciones de cosas terribles que sí pasan, pero igual quiero irme porque siendo un enfermo de la comunicación y de lo que son los paradigmas escolares. Claro, quisiera palparlo por ti mismo, pero hay un hecho irreconciliable, o sea, hay un hecho que, por ejemplo, o sea, los ves aquí en las calles por algo. Yo no iba, claro, exacto, a eso voy, justo a eso iba. Por algo ha habido un éxodo masivo de personas, o sea, así como lo hubo en este país en su momento. Es la pica de querer ir, ¿no? Es la pica de querer ir igual y ver qué pasa. Y saberlo, y debe haber muchas cosas que son mitos, otras cosas que son verdades, que deben ser durísimas. Pero el hecho irreconciliable es que tenemos una migración inmensa. Referente a lo que acaba de poner Diego sobre la mesa. En Venezuela obviamente es lo que se llama un proceso de hiperinflación, ¿no? Donde los manes eliminaron hasta 8 ceros en 2 ocasiones, 2008 y 2018. Y así puede. Una fue Claro, y lo que hacen es maquillar la economía, una economía que no aguanta. Hay un personaje en YouTube, les recomiendo que lo vean, es un mexicano llamado Alex Tienda, es como el Luisito Comunica, pero del turismo negro. Hizo una serie documental muy buena, donde él recorrió. Él hizo una de Corea del Norte que es espectacular y acaba de subir hace poco, no más de un mes, la de Venezuela. Y él te muestra y palpa, obviamente no tan a profundidad, pero sí puedes ver cómo funcionan allá las cosas a nivel del dólar, lo que vale en la calle. Y él tenía sus dólares. Alex Tienda. Búscalo, es excelente, tiene 5 capítulos ahorita en Venezuela, todavía falta que suba lo siguiente. Hay uno de los capítulos donde él se va a hacer cambio de dólares a bolívares. Es buenísimo. Eso se hace en lugares súper recógnitos de Venezuela. Tienes que saber con quién ir. Y sale con una mochila enorme después de haber cambiado los dólares. Y gran parte de ese dinero que le cambiaron eran, creo que el billete azul, que si mal no recuerdo era como de 1000 bolívares, que ya en la calle la gente no se lo cogía. Me decían, con esto no compro nada. Solamente el transporte público lo cogen. Ajá, solo el transporte público. Claro, y cada vez que él pagaba... Lo que existe en los países en un sistema financiero es el cambio oficial. Entonces ahí es cuando en países que hay el cambio oficial, en el mercado negro te dan a otro precio y eso ya estás infringiendo la ley, ¿no? Claro, eso siempre pasa. Correcto. Y hay otra parte increíble, que es cuando él como turista quería sacar plata de un cajero y lo ves recorrer infinidad de cajeros que estaban dañados. Ninguno servía, o sea, él no tenía una posibilidad de sacar efectivo en ningún lugar. Y también, ¿sabes qué me llamó la atención? ¿Cómo es el pago con tarjeta ya? Y a él también le llamó la atención. Eso es rarísimo porque allá tú le das tu clave a las personas que compras. Tú le compras, le das tu tarjeta y le das tu clave, Alma. Y él se quedó así. Que eso en cualquier otro lugar es... Porque yo también me puse a pensar, digo, yo jamás daría mi clave en una tienda. Sí, o sea, y él preguntaba y decían que ahí es normal allá. Allá es normal que tú des tu
tu tarjeta, le das tu clave, ellos meten la clave, todo y cosas. Como acá es normal y en otros lados ni se les ocurre hacerlo, que cuando vas a un lugar te piden tu documento, tu cédula y se quedan con él mientras tú haces tu gestión. En otros lados eso es inconcebible. Eso es inconcebible. ¿Sí? Pero aquí voy al cuarto piso, su documento y te quedas con tu cédula a una hora. ¿Sí? Es verdad. ¿Y a quién no le ha pasado que te vas y la dejaste 2 días allá? no te das cuenta que estás indocumentado para cualquier otra cosa más importante que haberle dejado al guardia tu cédula. Generalmente pasa en los bares y discotecas. Yo que trabajé en un pasado, pero tenía montonadas de cédulas. Pero es cierto, realmente el tema de la economía como está en Venezuela es un tema complicado. Y también pasa también por todo es un asunto histórico también, no es algo que sucedió de la noche a la mañana, fue un proceso. Te repito, Bernie, yo vivía allá y era un país pujante, era impresionante. Correcto, sí. Era impresionante, era realmente sobre todo en la época los recursos dorada, que ¿no? tenía, o que tiene, mejor dicho, los recursos que tiene. Eso lo describía este chico que decía Venezuela en alguna época era considerado el Dubái de Sudamérica por su crecimiento acelerado, por la cantidad de negocios que tenías allá. Y el cambio a este nuevo sistema hizo que todo esto se viniera abajo y se volviese un privilegio estatal, ¿verdad? Mostraba este chico en su documental también todos los sectores de vivienda fuerte en Venezuela, los sectores adinerados. Ya eran casas que eran abandonadas o en venta de personas que huyeron del país de primera generación y que ahora vivían ahí miembros del partido que cogieron y ahora que ellos manejan la moneda fuerte, ellos la compran. Porque el que tenía billetes se fue rápido. Claro. El que tenía la correcto, por claro. Fue rápido. Claro. El que tenía plata y tenía bienes más que todo, creo que los vendió y se fue. Mucha gente migró a Miami y a países del resto. En el año 88, que yo jugaba en un equipo que se llamaba Osos de Aragua en Venezuela, que yo fui al supermercado en Venezuela. Y mi primera impresión fue ver la cantidad de productos gringos que había en Venezuela, hechos en Venezuela, porque tenían planta de Kellogg's, tenían planta de Del Monte, tenían planta de Kraft en Venezuela. Entonces, tú veías la mayonesa aniñada Kraft y el queso amarillo ese Kraft gringo y las salsas de tomate Del Monte, no es que las traían, eran hechas en plantas en Venezuela que ellos tenían porque estas compañías habían puesto sus plantas ahí. Era impresionante. Era impresionante. Correcto. Y luego vino o me la vendes o se expropia. Después ya vino esa época de Venezuela y se acabaron. Me la vendes a precio de huevo, pues, ¿no? Claro. Ah, claro, pues. Y yo vi videos de más de Hugo Chávez cuando le decía, señor Iván Bernal, ¿cómo está? El presidente le habla. Bueno, o me la vende o se la quito. Usted decida. Esa era la llamada de Chávez por teléfono. Imagínate, te llama el presidente de la República a decirte eso con todo el poder de la ley. Y eventualmente terminaban cediendo. Y así se fue venezualizando todo lo extranjero. Y ahí ya viene la gran preocupación cuando te plantean que esto ya es un mito en Ecuador, ¿no? La diferencia en Ecuador, la dijimos al inicio, en Venezuela es una doble economía, en Ecuador es una sola. En Ecuador tienes el dólar fuerte. Sí. Y mientras eso esté ahí ya la figura que la vienen anunciando hace 14 años no termina de cuajar. O sea, esta gran amenaza que incluso es la parte de campaña de uno de los candidatos. Algún día nos van a hacer eso, dice. Es una preocupación bien interesante, no sé hasta qué punto realista, pero creo que el dólar siempre va a ser ese tapón. En Venezuela mucha gente era escéptica de esa realidad hace muchos años. Cuando comenzó a haber todo este problema, la gente, porque venía de una realidad que tenían mucho dinero, pues no era un país que por el petróleo también creció hartísimo. Entonces mucha gente se negaba, decía no vamos a llegar a tanto, o sea, no, porque en su momento los comparaban, ellos pensaban que iban a ser como Cuba, decían. Pero ellos decían, dicen, no vamos a llegar a eso, ese tipo de cosas. Y entonces por eso te digo, o sea, uno podría, hablando ya como ecuatoriano, acá uno podría decir, no creo que aquí en unos 10 años lleguemos a estar en una situación donde tenemos este problema. Me da miedo. Pero, o sea, la realidad es que hay mucha inestabilidad, sobre todo en Latinoamérica, y más que todo con estos cambios por ejemplo, ahora que se vienen las elecciones,
podría haber un cambio significativo en la corriente de cómo se administra la corriente política, ¿no? Entonces muchas inversiones y muchas empresas y gente que quiere invertir en el país está aguantada, pues hasta ver qué va a suceder. O sea, año... No saben dónde vamos a poner la plata. Pero tú no llevas escuchando eso hace 20 años, de que todo el mundo está aguantado porque no sabe qué va a pasar. Claro, es un comportamiento clásico de elecciones también, ¿no? Es que eso, yo te digo, no es raro, pero lo que voy es que es por el contexto, ya te digo. Pasamos un 2020 que cambió muchas cosas, ya. Y no solamente a nivel ecuatoriano, digamos, a nivel mundial cambiaron muchas cosas, se priorizaron ciertas se cedieron a muchos derechos. Entonces, no me está apagando la luz aquí, Bernia. Ya no me solo, aquí no me he dado cuenta. Ya no hay nadie aquí. No, hermano, ya, sí, ya mismo tienes que salir, no hay problema. Acompáñanos hasta cuando puedas. Tú sabes que eres bienvenido cualquier otra vez que quieras regresar. Igual no me había dado cuenta, me miré, ya casi no hay nadie aquí. Igual la conversación está muy entretenida. Ajá. Pero bueno, eso es lo que yo digo. O sea, para mí el asunto de qué nos depara el futuro a nivel económico, yo creo que, y vuelvo y repito, parte también de nosotros mismos, de cómo nosotros vamos a aprovechar los recursos que tenemos, tantos recursos personales, ideas que tú puedas aportar, qué tipo de cosas. Depende también mucho de la ciudadanía, de cómo nosotros aprovechemos las oportunidades que se nos presenten, que este país no empeore. Entonces, Venezuela, el caso de Venezuela es muy triste, ya, porque yo recuerdo cuando antes de la dolarización el sucre iba por ese camino, el sucre estaba completamente fallando. Entonces yo me imagino que la gente allá, al ver cómo la moneda local con los años cada vez iba perdiendo su valor, algo así, y eso influye también en los trabajos, influye también en qué tipo de inversión vas a hacer, planes, todo eso se te friega. Entonces, otro detalle que yo me acuerdo de Venezuela que me impactó mucho, la primera vez que fui a Los Teques, que es la provincia, se llama Miranda, está al ladito de Caracas, Distrito Federal, es que había una migración salvaje dominicana, ecuatoriana, colombiana, que iban a Venezuela a buscar una mejor vida. Y conocí a un ecuatoriano de Puerto Viejo en un estadio de béisbol. Yo estaba en una competencia de béisbol y estaba yo viendo el partido posterior al nuestro, y él estaba conversando conmigo, y él me dijo que él pertenecía a la Asociación de Barrenderos de Caracas, en la cual todos eran ecuatorianos, todos. O sea, los barrenderos de Caracas, o por lo menos una asociación en finales de los 80s, eran ecuatorianos. Entonces yo le preguntaba, ¿y cuántos son? Me dice, aquí hay ya 2 generaciones que nos vinimos acá, porque acá se vive mejor. Acá. Yo digo, es irónico, es irónico. Yo tengo gente que trabaja conmigo en TC que me contaban que tenían gente que se había ido a vivir a Venezuela en esa migración y que ya tuvieron hijos allá y que ahora han vuelto porque buscando acá huir de las pocas oportunidades, trabajo, dinero y todos los problemas que hay en este momento allá. Pero sí, buena anécdota, buena anécdota también para decirnos que las cosas también son cíclicas, ¿no? Muchas veces también hemos salido, digo en general, ¿no? El país ha mandado migración a España, a Venezuela, y ahora nos toca a nosotros recibir a nuestros hermanos venezolanos, por ejemplo. Entonces, es una cosa yo soy dura, de los que soy súper abierto y los quiero mucho y trato de ayudarlos. Sí me cabrea cuando alguien roba. Cuando el que roba es de otro país. Pero como en todos lados, pues, ¿no? Sí, creo que en todos lados. A mí me cabrea el ladrón indiferente de la nacionalidad. Es el gesto. Claro, exacto. Tú cuestionas el gesto, no la nacionalidad del choro. Claro. Lo que yo digo es que si en Ecuador te roba a alguien que no es de tu país, yo lo deportaría inmediato. Porque yo no quiero generalizar, porque yo quiero mucho a los venezolanos y viví allá y ayudo como no tienes idea, como más puedo. Pero otro detalle que me acuerdo que era increíble, era que sacar la visa a Venezuela era jodido. O sea, era un proceso porque mucha gente iba hacia allá a vivir. Entonces me acuerdo que teníamos entrenadores dominicanos en mi equipo de béisbol y no le daban la visa. Entonces teníamos que ir a una competencia y íbamos a irnos sin entrenador porque darle la visa era un lío. Era realmente jodido, y como había una migración fuerte dominicana a Venezuela, ya los tenían chequeados también. Ya los tenían
vistos de tal manera. Y otra anécdota súper, que tal vez la gente no la conozca. Aquí en el Ecuador, un jugador de béisbol muy destacado, Oscar Villamar, lo firman los Phillies de Filadelfia. Como en la estructura del béisbol tiene sucursales en Venezuela y en República Dominicana, donde se juega muchísimo, ahí lo formas y de ahí lo mandas para Estados Unidos. Oscar fue a jugar a Venezuela 2 años y al tercer año le dan el traspaso a Estados Unidos para que se vaya a Estados Unidos porque tenía mucho futuro como jugador. Pero la organización le obligaba a ir 3 meses de pretemporada a Venezuela y de ahí a Estados Unidos en este año que pudo haber sido el 2003, 2004, por ahí. En ese entonces había que pedir visa del Ecuador para entrar a Venezuela y a Oscar le negaron la visa. Y al no llegar a Venezuela a su pretemporada, no se fue a Estados Unidos. No se fue, pues. Y el equipo lo despidió. Porque ellos no es que dicen, ay, pobrecito, no le dieron la visa, sino simplemente no llegaste. Como no llegaste, te fuiste. Entonces, ahí hay un caso de un tipo que pudo haber tenido una vida extraordinaria como profesional en el béisbol y no le dieron visa a Venezuela. Hoy Ecuador le pide visa a los venezolanos. Entonces, es cíclico, como decía Jugoso. Sí, por lo menos aquí en Latinoamérica con tantas crisis, creo que el único país que no, creo yo, no, ojo, tampoco es que soy muy experto, pero por lo menos en los que tenemos en el imaginario, el único país de Sudamérica que siempre se ha mantenido en su economía, aunque socialmente también es muy seguro, es Chile, ¿no? Chile es el único país que no ha tenido explosiones, porque hasta Brasil, ¿no? Volviendo al tema de los venezolanos, y sé que al decir esto me voy a exponer porque me van a seguir llamando, yo trato de ayudar en lo que más puedo. Tengo amigos músicos, actores, deportistas, trato de ayudar en lo que más puedo porque siento un apego muy especial por Venezuela, porque viví allá. Aquí había en el Ecuador un periodista de básquet venezolano. Estuvo aquí 1 año, 2 años, no le fue bien y se fue a Argentina. Yo hablo con él mucho. En Ecuador hay un basquetbolista que se llama Brian Carabalí, un basquetbolista. Entonces yo le busco que me haga cobertura y me envíe material. Y el otro día él me escribió algo que me causó mucho impacto. Y me dijo, no. Sudamérica es simplemente el Titanic y cada país es un camarote distinto. Así lo estoy sintiendo, me dijo. Y claro, fue fuerte. Porque es el tercer país en el que él está, tratando de salir adelante desde Venezuela. Y ha considerado a estos países a los que ha ido distintos camarotes del Titanic. Buena comparación. Pero te digo... O sea, yo no, porque la situación de cada país también responde a sus realidades, pues no. Pero yo creo que sí tenemos muchas cosas que tenemos en común, digamos. El tema de la corrupción, por ejemplo, es un tema que acá nosotros, de que tengo uso de razón, hay ese problema, ¿no? Y es algo ya parte de nosotros, parte de la sociedad, es el día a día de nosotros vivir viendo y siendo testigos y a veces participando de cierto nivel de corrupción. Eso obedece, creo yo, a la educación, porque de tu educación que tengas para saber lo que está bien y lo que está mal, educación de cada... Pero eso te iba a decir, pero es el ejemplo también, pues. Y para mí, no estoy diciendo que soy dueño de la verdad absoluta, es que cuando tú llegas a un puesto, porque el aparato burocrático es tan grande y tan innecesario, entonces tú llegas a ser ministro de Finanzas y manejas millones de dólares, pero cobras un sueldo de 1.800. Entonces yo lo que diría, el policía se faja en las calles, se mata con gente y le pagan 380, 400 dólares. Tienes que pagar mejor. Tienes que pagar mejor para que tú valores tu trabajo, para que realmente lo aprecies. Tienes que pagar mejor. Ay, pero es que no hay billete para tanta economía. Tienes que encontrar la forma de que no tengas entonces un Ministerio de Finanzas 100 tipos que no hacen nada. Yo me acuerdo de una entrevista cuando existía todavía el Ministerio del Deporte. Llegó la ministra a la radio, una entrevista, y llegó con un séquito de personas, entre los que había 3 fotógrafos, otro que cargaba el trípode. Yo le digo, ¿por qué? Y le dije, ¿por qué vienes con tanta gente? Le digo, volvemos a la crisis de confianza. Todo tiene que quedar grabado, todo tiene que quedar registrado lo que ha hecho el ministro. Pero con un camarógrafo basta. Y yo de esto sí sé, le dije. ¿Ya? Pero ya aquí, ya me veían con una cara de odio esos tipos, ¿no? Yo sabe que vamos a hacer una entrevista y solo se queda un camarógrafo, aquí el resto fuera, le dije. Pero, entonces, no sé, yo no soy un experto en economía y cualquier persona que me diga estás hablando huevadas me va a decir. Pero yo no consigo que un tipo que maneja millones de dólares como ministro de Finanzas gane pendejada de sueldo. Lo que pasa es que también hay un tema ahí también de, por ejemplo, si tú pones un sueldo mejor
o un sueldo acorde a los riesgos y al trabajo que desempeñas, asimismo yo creo que te vas a volver un poquito más exigente con el personal, ¿ya? Porque ¿vamos a mejorar? es que eso es lo que yo digo, o sea, no solamente se trata de mejorar el sueldo a las que ya están trabajando, sino es más bien mejorar el sueldo y mejorar los resultados que te den. Porque si bien es cierto, la gente que trabaja en cargos públicos es un trabajo y tiene que ser remunerado, ¿ya? Son funcionarios públicos y su trabajo es administrar bienes o administrar servicios o administrar las obras que se vayan a hacer con el dinero de los contribuyentes del Estado. Entonces es un trabajo en sí, pero es un trabajo que, a diferencia de trabajar, por ejemplo, como CEO de una compañía que su mayor fin es el lucro, pues no, que cada año los accionistas tengan toda la plata que invirtieron o más, ¿ya? En cambio, cuando hablas en el sector público, si bien es cierto, hay que ser rentable, pero también tienes el valor, el otro tipo de valor. El servicio que tú das tiene impacto en obras sociales o en la calidad de vida de los ciudadanos, en cómo está la seguridad. O sea, cosas que en otras circunstancias, en otras realidades no pueden. Puedes lograrlo con mejor sueldo. Yo no veo por qué no. Se lo puede lograr también. Es que, a ver, es que tú, el problema estructural es porque tú puedes superar el sueldo, ¿verdad? Pero culturalmente, cuando dijiste la anécdota del Titanic, yo creo que se remonta a un factor bien importante, que es la cultura del lleve, ¿verdad? Todo dinero público es visto por el empleado más bajo del sector público hasta el más alto como caja chica. Mientras esa mentalidad no cambie, ¿no? Que es, este dinero no es para farrearlo, Lucho, es para servicios. Contra es que no vamos a poder, es que la mentalidad no cambia, es que nuestra cultura, a eso hay que hacerle frente. Yo siempre digo... Por eso te digo, primero hay que cambiar ese factor. Pero es que ¿cómo lo va a tumbar? Empieza a picar la pared a poco, brother. Empieza a Por eso te digo, la primera picada de pared tiene que ser la mentalidad de caja chica. Y eso es educación. Y eso es educación, hermano. Yo, para mí, el problema es educación. Mi sueldo va a mejorar. Que la proporción sería, si mi sueldo mejora, ya no tengo por qué llevar. Creo que ese debería ser la ecuación. Debería ser la lógica. Voy a lo que gano cada mes, lógica. Segura, y eso, y voy a cuidarlo. Lo que tengo que hacer es ser correcto. Nosotros... Correcto. Yo creo que aquí en Ecuador hay una cultura súper anglo, súper gringa. Es decir, cuando tú te vas más al sur o Europa, tú te das cuenta que en gran parte aquí en el Ecuador hemos crecido con una cultura gringa muy fuerte y que no creo que a veces haya sido muy positivo, pero tiene cosas buenísimas. Pero en todas estas series o películas, yo siempre digo, vean series y películas de todas partes del mundo. Pero en estas que ves, siempre ves el momento de la gran entrevista de trabajo. De cómo está tipo nervioso, preparado para su entrevista de trabajo, porque son verdaderos procesos de selección, que es para realmente tener al mejor para determinado puesto en cualquiera que sea tu industria, tu trabajo, y que estén los mejores, producto de un proceso de selección. Yo no veo eso tampoco aquí en el Ecuador. Yo no lo veo. Yo veo que aquí mucho es a dedo, o el hijo del pana, o ayúdame, y no necesariamente termina estando el mejor, tanto en la rama privada como en la rama pública. Y eso es algo que... Bueno, en la rama pública sí lo he visto como lo relatas. En la rama privada creo que se tumba, la entrevista puede ser buenísima. El punto de inflexión es el sueldo. Claro, el empresario siempre va a 500, máster y te pagan $500. Entiendo. Pero entonces tú dices, yo quiero ganar tanto, y en el público hay una tabla, pues, ¿no? Si tú tienes un título, no puedes ganar menos de esta cantidad. Necesito esto. Y dice, un tipo que le piden todo, sueldo 400, a la serie. Correcto. Pero mira, a mí me ha pasado en mi práctica, y con esto me voy, porque ya me ha pasado en mi práctica, que te llegan, pues mira, para la bola a este muchacho que tiene futuro porque se sabe las alineaciones de los equipos. Y el de acá se sabe dónde fueron todos los mundiales. Yo le digo, déjalo que converse conmigo, mándamelo. Solo quiero hablar con él. Y yo empiezo a conversar con él y me he dado cuenta que con el tiempo yo lo que he diseñado es una entrevista de trabajo. Yo le pregunto, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer con tu talento? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Qué aspiras? Y el 80%, te lo juro, el 80% de los 130 con que habré hablado en este ejercicio en los últimos 30 años, quería hacerse famoso, quería ser popular entre los amigos,
quería tener un sueldo bacán haciendo poco. El 80%. Sí. Hay otros que de verdad entienden la profesión, están dispuestos a hacerlo y saben lo que es. Pero el resto, fama, un billetito por ahí, trabajando un ratito y volviéndome famoso para tener algo de poder. Eso ahí a mí me jala las bolas. Entonces, y me doy cuenta rápido. Yo tengo talento para reconocer talento y me doy cuenta rápido. Hasta, es como decíamos hace 20 años. Tú te das cuenta cuán comprometidos estaban con el trabajo cuando al tercer domingo se les empezaban a enfermar los abuelitos. Porque en esta profesión trabajamos todos los domingos. Y yo no tengo que trabajar, yo elijo trabajar. Entonces, cuán comprometido estás para saber realmente qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta y qué es lo que te apasiona para que lo vayas a hacer bien y quieras hacerlo bien. Entonces, yo creo que eso también sería interesante aplicarlo en todas las profesiones, saber qué quieres, dónde está esa en verdad entrevista de trabajo. No puedo hablar, como decía Lucho, no sé a nivel privado cuán desarrolladas estén en otros ámbitos, oficinas, corporaciones, pero quiero creer, es algo que yo lo tengo en mi mente, que es algo que se podría desarrollar más. Oye, me tienes que mandar el saludo, ya sabes. Sí, para grabarlo ahí, para que Don Panther me mande una puteada para todos mis panas ahí, porque me tengo que ir. Ya, hermano. Estamos en eso, Diego. Por favor, Bernie, gracias por la invitación, Jugoso, Lucho. Un abrazo a todos. Y gracias, sigan ahí hermano, con esa buena onda y esos temas, manejándolos de la manera que se los maneja, sin que nadie se putee o se cabre porque el otro piensa distinto. Porque a mí no me gusta el reggaetón, pero no le quiero pegar a alguien que no le gusta el reggaetón. No. Aquí todos odiamos todo. Un abrazo. Aquí los odiamos a todos por igual. Un gusto tenerte. Chao. Una sola religión.